Bueno, y también viene por este tema ya lo hemos comentado aquí, este tema que sucedió ahora en los últimos meses con esta fábrica o este laboratorio mexicano que es el mayor productor de medicamentos para controlar justamente ansiedad, depresión, TDA. ¿Qué pasó ahí? Hubo un conflicto de Cofepris con... ¿Cómo se llama? Con este laboratorio que según esto no había cumplido con algo, pero a todas luces se veía que era un tema más político que otra cosa. Ya está. Allá eres analista médico también, muy bien. No soy analista médico, estoy hablando de un tema político, no estoy hablando de un tema médico. No, tú acabas pero de decir estoy que diciendo, a todas luces se veía que era es un que tema hubo ahí político. un conflicto y justamente, digo, te vas a enojar, pero bueno, también ahí tiene que ver Hugo López-Gatell. ¿No? No, ¿por qué me voy a enojar? Pues porque todo lo que tú piensas que no, yo no pienso Hugo nada. López-Gatell también tuvo parte en ese conflicto. Lo que es importante y dejaron es la información con sustento. o hicieron o cancelaron muchos de los productos que era el principal productor a nivel nacional, dejara de poderlos vender y ha creado un conflicto. Psicofarma. Así A ver, se llama búsquenme de Psicofarma, a ver qué pasó. Es todo un conflicto ahí con Cofepris, pero según esto, según deficiencias, ¿no? Ellos dicen, bueno, no era así, realmente era, a lo mejor la cubeta no estaba donde tenía que haber estado, no eran un tema, pero Ahí está, dice, mira, con el desabasto de medicamentos psiquiátricos se repitió prácticamente la misma historia del desabasto de oncológicos. Una fue por conflicto con laboratorios PISA y la otra con Psicofarma, del grupo Neolfarma. Sí. Ambas iguales de graves. Cofepris, como responsable de evitar peligros sanitarios, encontró irregularidades en la producción de psicofármacos. Claro que le tocaba actuar para reprender a la empresa y obligarlo a arreglarla, pero ¿por qué cerrar la producción? ¿Acaso no sabían que es la única probadora en el país de muchos de esos fármacos? ¿Por qué no primero, antes de cerrarle sus líneas de producción, se aseguró de que otros proveedores accedían? Aparte, anularon la oferta y ante la enorme demanda, los precios se fue el mercado hacia arriba. Lo que se ha evidenciado es que el equipo de Alejandro Schwartz en Cofepris no tenía claro que los pacientes de salud mental y neurológico no pueden cambiar de medicamentos tan fácil ni de un día para otro. Nos han llegado aquí muchos testimonios, en redes sociales están. En el caso de los neuropsiquiatras, la pregunta es ¿por qué Cofepris no se dejó asesorar para especialistas médicos a inicios de febrero? Más abajo. Todo lo que ha pasado hace ver que ni empresa ni todavía en un comunicado del paso Cofepris insiste. Bueno, pero aquí ¿dónde está el equilibrio? Todo es culpa de Cofepris y nada de la empresa. ¿Dónde dice? Es que no es que no haya sido culpa de la empresa, que es lo que yo también te estoy diciendo. Según esta es una columna, ¿no? Bueno, pero es que a final de cuentas sí hubo este tema y como bien dice el columnista, pues es el principal productor de productos psiquiátricos en el país y lo cierras. Imagínate la cantidad de personas que están batallando. Entonces, a ver si entendí. ¿Qué hubiera pasado? Va a Cofepris y revisa que no haya riesgos sanitarios, encuentra riesgos sanitarios, ¿no? Y Cofepris entonces debió haber, según tú y el columnista, lo que debió haber hecho es decir, oigan, como son los únicos proveedores, no vamos a clausurar, aunque estamos encontrando que sus medicamentos están contaminados con una cepa de una bacteria. No están contaminados, no era ese el punto. Entonces, ¿cuál era el punto? El punto es justamente temas de... ¿Por qué clausura Cofepris? Pongan ahí causales para clausurar líneas de producción de medicamentos. Sí, el tema era justamente un tema de regulación que según esto sanitariamente no cumplía. O sea, no, es bueno, sanitario. a ver, me estás diciendo que no soy experto en medicina, te estoy diciendo... Yo tampoco, lo único que yo digo es que hay que buscar información equilibrada. Bueno, yo creo que lo tengo de primera mano y te lo digo. ¿De primera mano de quién? Muy cercano. Muy. Bueno, hoy no voy a hablar del doctor Sexo, porque Lalo siempre es su fuente, pero aquí el asunto es, a ver, regrésense, ¿por qué clausura Cofepris? A Psicofarma. Pero más que eso... ¿por qué? No, Psicofarma no. ¿Por qué se clausura una línea de producción por parte de Cofepris? Pero más que eso, lo que voy no es necesariamente eso, sino el tema de que no había el medicamento de otros laboratorios para poderlo surtir. Ahí está, mira, el incumplimiento... ¿Me permiten? El incumplimiento a la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás. Las sanciones administrativas son primero amonestación, luego multa, luego clausura temporal o definitiva y arresto hasta por 36 horas. ¿No? Esas son el por qué te sanciona la Cofepris. Entonces, como podrán ser, en teoría primero hay una amonestación, una multa, ¿no? Y luego ya viene la clausura. Habría que conocer el caso a profundidad, pero lo que sí sustenta este columnista es una opinión de él, pero lo importante es conocer el caso a profundidad. No, aquí lo importante es que la gente se quedó sin el medicamento. Sí, nada más estoy de acuerdo contigo, pero el asunto es habrá que ver. Vámonos a otro caso. Medicamentos contaminados en el mundo.
No, bueno. No, No, me refiero a producción. No, sí, güey. Están, oye, ¿medicamentos se escribe con M o con N? Así escuché que dijeron. No es medicamentos, es medicamentos. Dije lo mismo, ¿te fijaste? La misma palabra. Sí, compadre. Ibas a decir medicamentos, ¿no? Pero bueno, ya déjalo así, compadre, ya. No encontraron nada. Así, los fármacos contaminados en brote de meningitis. A ver, ahí está ese. Más fármacos contaminados en brotes de meningitis. Sí, pero eso fue por un tema de, ¿cómo se llama? Anestesia. Y sobre todo se dio en Pero Durango. estamos hablando de medicamento. Pues la anestesia es un medicamento. No, ya te o sea, lo estoy que estamos explicando. hablando aquí, las autoridades sanitarias en Estados Unidos advierten que otros 2 medicamentos pueden estar vinculados al brote de meningitis fúngica que ya ha matado a 15 personas. La Administración de Alimentos y Fármacos de ese país advirtió que los fármacos, un esteroide inyectable y una medicina cardíaca, están ahora siendo investigados. Y alertó a los médicos y clínicas del país para que no utilicen ningún producto de la empresa New England Compounding Center, un centro de mezclas farmacéuticas en Framingham, Massachusetts, donde se produjeron los compuestos. Hasta ahora el brote de la rara forma de meningitis que ha afectado a 214 personas en 15 estados del país había sido vinculado a un acetato de una inyección. ¿Qué es a lo que voy, Lalo? Cuando Cofepris decide cancelar una línea de producción, déjenlo ahí, como sucedió en Estados Unidos, lo que se está salvaguardando es la vida. Claro. Evidentemente hay problemas con las personas que no tienen abasto en medicamento, pero hay que preguntarles a esas personas si preferirían que sus hijas y sus hijos fueran parte de los 214 personas que tuvieron meningitis y que creo que 15 ya murieron. Me explico, o sea, hay que entender el contexto de lo que sucede, porque luego, ¿qué hubiera pasado? Cofepris se dio cuenta y en lugar de clausurar, amonestó. Siempre hay 2 versiones. No, a lo que yo te voy y lo que yo te digo es, ok, lo vas a clausurar, lo vas a cerrar, bueno, busca quién puede ser el proveedor sustituto del que es actualmente. Claro, Lalo. Porque es el proveedor número uno. Sí, pero Cofepris no busca proveedores. No, pero da permisos para que otros vendan el medicamento, a eso voy. Pero el asunto es que los permisos están ahí. Aquí el asunto es cómo le haces si tienes un problema. Aquí está un caso, aquí es un... mató a 15 personas, hay 220 Claro. casos. Dile a la persona que le mataron. Es como cuando vas al hospital. Mira, te voy a decir otra cosa. Ese laboratorio produce cerca de como 60 medicamentos. ¿Tú crees que los 60 estaban mal? No lo sé, pero el asunto es que si cancelas una línea de producción después de ver los procedimientos que hay, es que debieron de haber encontrado algo grave. Y si no, la propia farmacéutica... Claro. Mira, se autorizan 7.225.600 cajas de clonazepam Ajá. y metifelindato Esto es algo que- pertenecientes a 177 lotes producidos por Psicofarma, los cuales aprobaron un riguroso análisis técnico, ¿no? Es que esto apenas se dio la semana pasada, cuando ya vio, el problema explotó. Esto es de ayer. Por eso, bueno, pero la semana pasada fue la resolución y en donde dijo, a ver, espérate, porque sí está siendo un serio problema. Hay que ver cuáles sí y cuáles no todos. Entonces fue que ya permitieron estos medicamentos porque el problema de salud mental estaba creciendo muy fuerte en México, sobre todo por el tema de la gente que toma ansiolíticos y los que toman antidepresivos estaban cayendo ya en verdaderas crisis. Entonces, es lo que te digo, habría que buscar ese equilibrio y no sé yo. Pues sí, pero el equilibrio viene de parte de Cofepris y también Por eso. Bueno, ya llegaron a un acuerdo y parece que van a empezar a producir, reproducirlo. ¿no? Pero bueno,